Bueno, yo los invito a la palabra de Dios para que usted se vaya ubicando en su Biblia física, si ya la tiene. Si no, acuérdese, yo les recomiendo, compren su Biblia física, ¿cierto? O, pues, en su defecto, tengamos la app, ¿cierto? Tenemos la app. Y en la app yo les invito a que abramos Lucas, Evangelio de Lucas. Abrámoslo, Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. ¿Listo? Recuérdese que hemos estado durante este año, o a lo largo de este año, hemos estado estudiando varias de las parábolas de Jesús, ¿correcto? Esta hace parte de esa serie de parábolas que hoy quiero hablar con ustedes, y es la parábola que nos encontramos en Lucas 18, del 1 al 8, que tiene que ver que es la parábola de la viuda y el juez. Vamos a estar meditando en el día de hoy en esta parábola. Y vamos entonces a mirar qué nos quiere enseñar el Señor acerca de lo que trata esta parábola, que es el orar. Y máxime que hoy en la noche, pues vamos a tener también un tiempo de poder orar. Recuérdense que los que no saben, pues les digo, y a los que sí saben les recuerdo, hoy vamos a tener un tiempo de oración especial. Vamos a estar orando de 7:30 a 10:30. Vamos a tener un tiempo de oración muy especial, lo llamamos mini vigilia, donde invitamos al pueblo o a la iglesia a que oremos. Y por eso pues también está hoy esta parábola que va enfocada al orar sin desmayar, y también entonces vamos a tocar esta parábola, y al final, en los tiempos de oración, vamos a estar en un momento orando. He desarrollado 4 puntos aplicativos, y en los puntos aplicativos la idea es hablarlos durante la mini vigilia. O sea, no quiere decir que si usted no va a estar en la mini vigilia se va a perder de qué es lo que trata la prédica de hoy, no, sino que hemos como un apéndice, un extra, vamos a un extra para que oremos en la noche. O sea, y los que no, pues ya tienen la tarea para que lo hagan en sus casas. Vamos entonces a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo, vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por este día, el día de congregarnos, día de estar, Señor, recibiendo tu palabra, de estudiando tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos permitas poder entender las riquezas que hay en tu palabra. Prepara nuestros corazones para poder recibir lo que viene de tu bendita palabra, Señor, porque es infalible, porque tu palabra es la guía, es la luz, es la lámpara. Por eso, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que has inspirado la Santa Escritura, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des el discernimiento para poderla comprender y poderla aplicar en nuestro diario vivir. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a orar, y yo quiero que primero leamos los versículos, leamos los versículos para que entendamos la parábola, porque algunos la habrán leído, otros no la han leído. Entonces quiero que vayamos a leer Lucas 18 del 1 al 8. ¿Sí? Dice el Señor, también le refirió Jesús, ¿esta Reina Valera? ¿Esa es Reina Valera? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, el Señor
nos trae esta parábola y va enfocada con respecto a la oración. El versículo 1 nos dice a nosotros les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, yo quiero iniciar esta prédica de hoy con una frase de J.C. Ryle que dice algo bien interesante. Esta frase dice, ahí ya está, ahí dice: la falta de oración es la causa de muchas caídas espirituales. Un cristiano débil en oración es débil en todo. A mí me encantó esta frase, porque, uno de los problemas de la cristiandad o de lo que muchas veces uno ve en la consejería pastoral, son personas que han caído espiritualmente, que tienen problemas. Y siempre que uno les ahonda, lo primero que uno como pastor les va a preguntar es: ¿cómo están tus disciplinas espirituales? Indudablemente le voy a preguntar por dos: lectura de la Biblia y oración. Le voy a preguntar directamente estas. Y entonces, un cristiano que no ora es un cristiano que es débil, es un cristiano que es débil no solamente espiritualmente, sino que es un cristiano débil en todo. ¿Sí? Entonces, por eso yo quiero hablar con ustedes acerca de la necesidad de orar sin desmayar. Nosotros como cristianos necesitamos orar. Y quiero enfocar entonces este tema. Vamos a hablar una introducción, ¿cierto? Donde me quiero enfocar la necesidad o la urgencia de orar en tiempos de indiferencia. Y luego quiero centrarme en lo que es el texto y lo voy a abordar expositivamente versículo a versículo, ¿sí? Y luego al final tendremos una pequeña conclusión y luego en nuestra mini vigilia tendremos la aplicación a cada uno de los puntos que estamos viendo. Amén. Entonces, quiero arrancar con la introducción. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, es un pasaje, una parábola que el Señor está dando, pero justo antes, Jesús viene hablando, ¿cierto?, de la venida del reino. Él está hablando de los tiempos finales. Y esto conecta lo que él viene hablando con lo que él termina preguntando en el versículo 8. ¿Sí? Por eso entonces el Señor habla acerca de la oración, porque él viene hablando de los tiempos finales, y en el versículo 8 él va a preguntar que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cierto? Entonces, querida y amada iglesia, si hay algo que caracteriza a nuestra generación cristiana del día de hoy, es que en la iglesia o en los ministerios hay una abundancia de actividades. Usted ve a veces los ministerios están colmados de actividades, muchas cosas por hacer. Pero cuando uno mira, a veces ve uno mucho activismo, pero poca oración, ¿cierto? Escasez en la oración, en algo tan importante que es para el cristiano. Entonces, vemos ministerios muy activos que tienen una cantidad de actividades o eventos, pero ¿qué de la oración? Es la pregunta. ¿Qué pasa con la oración? Tenemos programas, tenemos ministerios, tenemos conferencias, tenemos retiros, ¿cierto? Tenemos redes sociales que hablan constantemente de Dios, pero si nosotros observamos con sinceridad, la oración se ha vuelto la disciplina más olvidada de la vida del cristiano. Y yo sé que todos los que estamos aquí coincidimos con la importancia de la oración. Pero todos los que estamos aquí también somos conscientes que en sí muchas veces es un área que nosotros mantenemos muy descuidada. ¿Por qué? Porque es que no tengo tiempo, hay muchas cosas para hacer, pastores, que llegué tarde, me levanté temprano, los niños, miles y miles de excusas podemos sacar que nos terminan a nosotros tratando de justificar la falta de oración. ¿Correcto? Entonces, hay una realidad en nuestros días. El creyente moderno
corre de un compromiso a otro, sirve con entusiasmo, pero muchas veces sirve más de pie que de rodillas. Y la iglesia necesita gente que sirva, pero de rodillas, con una dependencia total de Dios. Y por eso, entonces estamos constantemente en un activismo. Ahora bien, Jesús, que conoce el corazón humano mejor que nadie, sabía que el pueblo sería tentado a reemplazar la oración por la planificación. Y gastamos tan largos tiempos en planificar, pero no oramos al Dios que nos va a ayudar a planificar. Hemos reemplazado la espera en el Señor para esperar sus respuestas por la ejecución. Hemos reemplazado la dependencia absoluta de Dios por nuestra autosuficiencia y creemos que por tener buen talento humano o calidad de profesionales, ¿cierto? Eso va a reemplazar. Lo podemos ver en muchas iglesias, por ejemplo, que una banda suena perfecta, pero muchas veces son profesionales que están secos en oración, secos de la lectura bíblica. No voy a decir quién, ¿cierto? O qué ministerio, pero por ejemplo, buscando, ¿cierto? Como un mensaje, como cuando alguien se busca un ingeniero con estas cualidades para esta posición en esta empresa, una iglesia muy grande, muy reconocida, buscando un guitarrista para su banda. Y una de las notas, no importa que sea espiritual. Uno dice, ¿cómo un ministerio de esos? Algunos, eso es una noticia que dio la vuelta, algunos sabrán de cuál estoy hablando. Y uno dice, no puede ser. Entonces, no podemos reemplazar la dependencia, la santidad y la necesidad de intimar con el Señor por la autosuficiencia que puede haber en el individuo. Por eso entonces el Señor nos está dando esta parábola de la viuda y del juez injusto, para recordarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Familia, quiero que entendamos algo. Muchas veces cuando yo les pregunto a ustedes qué es orar, yo sé que muchas veces la respuesta más sencilla que uno puede encontrar en qué es orar es hablar con Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros muchas veces respondemos. Pero yo quiero hoy ampliarle un poco más y corregir esa oración, y es orar no es simplemente hablar con Dios cuando tenemos un problema. Porque muchas veces nosotros queremos orar o hablar con Dios cuando nosotros simplemente tenemos un problema. Y lo convertimos, como creo que hace 8 días lo toqué, y es convertimos a Dios en un Dios bombero para que solamente nos apague a nosotros el incendio. Yo quiero que entendamos que orar no es simplemente hablar con Dios. Orar es vivir conscientemente de su presencia en nuestras vidas. Orar es reconocer que sin Él no podemos nada. Eso es orar. Orar es saber que yo tengo que estar pegado a la vid, como nos dice a nosotros Juan 15:5, que si no permanecemos pegados a la vid, fuera o despegados de ellos, nada podemos nosotros ser. Orar es rendir cada día a Dios, que Él es el soberano que gobierna sobre todo. Y orar es también un acto de fe, porque cuando usted y yo oramos, lo hacemos porque creemos en Él. Oramos o esperamos en Él. Solo que el que sabe esperar en Dios, sabe orar y sabe permanecer en Dios. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que muchos cristianos y muchos ministerios hoy en día han dejado la oración como el último recurso y no como el primer refugio. Y ahí es donde muchas veces nosotros, al enfrentar el problema el día a día, lo enfrentamos de forma horizontal y no de una forma vertical. Por eso la invitación siempre es a que iniciemos nuestro día ¿cómo? En oración. Buscando de Dios. La verdad es que nos hemos acostumbrado a orar poco y a actuar mucho. Nos hemos acostumbrado a eso. A orar poco
y actuar mucho. ¿Y actuamos qué entonces? Actuamos por emociones, actuamos porque creemos que es algo bueno, pero hay veces no sabemos si lo que usted está haciendo es bueno. Necesitamos nosotros orar mucho para poder nosotros actuar, porque ese es el modelo de Jesús. Jesús nos enseñó exactamente al revés. Jesús oraba mucho y cuando actuaba, actuaba ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo podemos ver en 3 ejemplos sencillos. Lucas 6:12. Antes de elegir sus discípulos, ¿qué hizo Jesús? ¿Se quedó toda la noche revisando las hojas de vida de las 12 personas que tenía que escoger? No. O pidiendo consejo a diferentes personas. Ve, vos qué me decís de Pedro, ¿qué tal es Pedro? Si es metelón para el evangelio, si es metelón para dejarlo a cargo de todo. No, Jesús oró a su Padre. Dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles. O sea, ¿por qué estuvo Señor Jesús orando toda la noche? Porque sabía que era una decisión muy importante para escoger sus 12 apóstoles. Entonces mire que a veces nosotros nos llevamos, es una tarea que había que hacer, escoger sus 12. Pero él ¿cómo decidió escoger sus 12? Con su Padre, con la Trinidad completa, entre ellos. ¿Sí? No se puso a mirar hojas de vidas, ni a mirar historial de trabajo, qué hacían, qué tanto conocen de la Torá, no conocen. No, orándole al Señor. Antes del Señor enfrentar la cruz, ¿qué hizo? En el Getsemaní. Él oraba y escogió a 3 de sus discípulos y ¿qué les decía? Ayúdenme a velar. Ayúdenme a velar. ¿Sí? El Señor, en medio de ese estrés tan grande que lo llevó a sudar sangre, Él tomó una decisión, ¿era qué? Orarle a su Padre y clamar al cielo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué oración tan hermosa esa. ¿Sí? ¿Cómo sería la oración que usted levantaría en un momento de esos? Ahora, y muchas veces, lo podemos ver también en otros ejemplos, que muchas veces antes de Jesús reunirse con la gente, de hacer milagros, de hacer liberaciones, Marcos 1:35 nos muestra de que Jesús se apartaba al monte y oraba. Constantemente Jesús estaba orando. Acuérdese cuando la multiplicación, ¿cierto?, de los panes y de los peces. Dice que después despachó la gente y ¿qué hizo él? Se alejó a orar y despachó a sus discípulos. Entonces dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lado del desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. ¿Él qué estuvo haciendo en oración? Recibiendo dirección de su Padre. Él sabía, él tenía claro a qué había venido. Y él no dijo, bueno, listo, sí, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. No, constantemente estaba en conexión ¿con quién? Con el Padre. Y empoderado por el Espíritu Santo de Dios. 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hacía actos sorprendentes. ¿Venía de dónde? De hablar con su Padre. ¿Y a dónde se fue? A la Galilea, ¿cierto? Se pudo haber ido para otro lado, pero no, se fue para la Galilea. ¿Por qué? Fruto de la oración. No vas para allí, vamos para allí, ¿cierto? Entonces, la iglesia bíblica, la iglesia que usted y yo encontramos en Hechos de los Apóstoles, históricamente ha encontrado que la oración no es opcional, sino el alma misma de la vida cristiana. Yo no sé en qué momento nosotros nos hemos desviado a creer que el activismo es mucho más importante que el intimar con nuestro Padre. Pero pastor, es que hay que hacer la gran comisión. ¿Sí?
mi esposa va a tocar en el tiempo de oración, vamos a tocar un temita chiquitico, y tiene que ver con, en Mateo 28, el Señor les dice a ellos, ¿qué? Ir a hacer discípulos. O sea, ya los comisionó. Ellos salieron como carro loco. ¿Qué les dice el Señor después? Pero quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué se quedaron haciendo? Hechos 1 al final y Hechos 2 al principio. Estaban juntos, unánimes en oración. Y toda la característica de Hechos es una iglesia de rodillas. Una iglesia de rodillas. Entonces, por eso, esta parábola no solo nos llama a orar, sino a hacerlo sin desmayar. Porque usted me dirá, no, pastor, yo oro. Pero ¿cómo está tu vida de oración? Oiga, y esto no es un sermón solamente para ustedes, para mí también. O sea, Mauricio, ¿cómo están tus tiempos de oración? No, señores, es que hay que hacer la obra aquí en Melbourne. Hagamos Evangelio Juan, hagamos esto, hagamos lo otro, vamos aquí, llamémoslos, citémoslos, hagamos una mini vigilia, tengámoslos entretenidos. No, hay que orar con el Señor. ¿Cómo está tu tiempo de oración, Mauricio? Esto también me jala a mí, me llama a mí. Entonces, esto es un llamado a orar, pero orar sin desmayar, sin rendirnos ante el silencio que muchas veces nosotros podemos encontrar ante nuestras oraciones, porque eso lo vamos a tocar ahorita más adelante, sin dudar de la justicia que Él va a hacer a nuestras vidas y sin depender de nuestras emociones. Mi deseo entonces hoy, querida iglesia, es que el Espíritu Santo de Dios nos despierte a una convicción profunda, y es la necesidad de orar. Que la oración no es una carga para nosotros, sino un privilegio como cristianos de poder hablar nosotros con nuestro Redentor, con nuestro Dios. Pero ¿qué ha pasado con la oración? Se ha convertido a veces en cargas. Ay, hoy no oré. Entienda que aquí el perjudicado de no orar es usted, soy yo. Porque orar es un privilegio, es una cita a la cual usted y yo podemos acudir, pero no estamos llegando. Y esto lo tenemos que entender los verdaderos hijos de Dios. Porque la oración mal entendida se vuelve en una carga, se vuelve en un peso, algo que nos hace sentir mal porque no lo estamos haciendo, pero debemos entender que esto es nuestro alimento, esto es nuestro oxígeno espiritual. La oración no puede ser entendida como una pérdida de tiempo. No, pastor, es que nos quedamos aquí orando, tanta cosa que hay que hacer. No, la oración no puede ser una pérdida de tiempo, sino el medio por el cual Dios cumple su voluntad. Y que orar sin desmayar es la evidencia más clara de una fe viva. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Ahora bien, cuando Jesús contó esa parábola, no lo hizo para enseñar una técnica de oración, ni para ofrecer una fórmula que garantice los resultados de su oración. Porque muchas veces es, yo quiero aprender a orar, pero ¿para qué quiere usted aprender a orar? Pues para que lo que yo ore se cumpla, ¿sí o no? Entonces muchas veces estamos en la búsqueda de cómo es el método de orar para que entonces el Señor me dé la casa, el carro, la beca y la visa. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros queremos. Pastor, listo, no maquille tanto la cosa. Póngame 3 puntos, 3, 4, 5 puntos y dígame cómo es que yo tengo que orar. Jesús aquí no nos está enseñando una técnica para que usted garantice su resultado. Él la contó para mostrar en sí el corazón de aquellos que realmente confían en Dios. La oración perseverante es la respiración natural de una fe verdadera. Pero eso Lucas aclara desde el primer versículo la intención de Jesucristo. Versículo 1, ¿qué nos está recordando el Señor aquí? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús sabía, él venía hablando de los tiempos finales.
Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían tiempos difíciles. Y usted puede estar enfrentando tiempos difíciles. Usted puede estar trabajando el doble porque no le está alcanzando. Usted le puede estar tocando muy duro con su familia porque tenés 2, 3, 4 chinitos y no es que no da el tiempo para orar. El Señor sabía que enfrentaríamos tiempos difíciles, persecución, cansancio, desánimo y aún silencio de parte del cielo. Y sabía que en esos momentos de persecución, de cansancio, de desánimo y de silencio muchas veces, en esos momentos la tentación más grande no sería pecar abiertamente, sino que la tentación más grande sería que dejar de orar. Y por eso nosotros dejamos de orar. Cuando más lo necesitamos, ahí es cuando nosotros dejamos de orar. Familia, en nuestra vida espiritual, el peligro no está solo en alejarse de la iglesia, sino en seguir, ojo con esto que quiero que les quede claro, el peligro no está en que usted se aleje de la iglesia, el peligro está en seguir asistiendo a la iglesia sin un corazón tratable. El peligro está en servir a los demás, pero sin dependencia de Dios. El peligro está en usted venir y cantar, pero cantar sin comunión. Ahí está el peligro. Por eso Jesús nos dice simplemente, Él no está diciendo simplemente oren. Él nos está invitando a que oren siempre. Eso es lo que Él nos está diciendo. Es decir, continuamente, perseverantemente, con confianza, sin desmayar, aunque no vean el resultado inmediato, ore, no se canse de orar. Porque no podemos nosotros tener una vida de ministerio sin oración. Entonces, a partir de aquí, el maestro nos lleva a una escena que es sencilla, pero profundamente reveladora. Él nos va a hablar a nosotros una parábola, y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y en este contraste, Jesús va a revelarnos no solo cómo usted y yo debemos orar, sino por qué debemos hacerlo. ¿Por qué debemos hacerlo? Así que miremos entonces el texto con atención y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe lo que Jesús quiso grabar en los corazones de sus discípulos, que hoy quiero que el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones. Amén. Vamos entonces ahora a entrar en el segundo punto. El segundo punto, vamos a entrar a mirar versículo a versículo. Vámonos a mirar el versículo 2. Ya leímos toda la parábola, ¿cierto? Entonces ya tiene usted la idea de la parábola. Ahorita vamos a entrar versículo a versículo. Ahí hablamos ahorita un poco del 1, ahora vamos a entrar al 2. Y en este versículo 2, lo que primero quiero que usted y yo hablemos es del personaje que aparece en este versículo 2. Y aquí habla de un juez que es ¿qué? Injusto, ¿cierto? Un juez injusto. Y este juez injusto es un símbolo del poder humano sin temor de Dios. Eso es lo que simboliza esta persona. Jesús comienza entonces describiendo a un juez que, dice ahí, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era un hombre que era injusto. ¿Qué nos describe esto? Que este era un hombre corrupto, un hombre indiferente, un hombre que no sé, era indiferente al bien y era indiferente al mal, porque no temía ni a Dios ni al hombre, tenía su propia ley, su propio sistema, ¿sí? Lo cual es un retrato latente del corazón humano que está separado de Dios. Eso es lo que hoy nosotros vemos en la sociedad. Gente que no teme a Dios, ¿cierto? Y que tampoco le teme al hombre. Tiene su propio sistema, ¿sí? No tiene que agradar a nadie. Entonces, lo primero que debemos decir de este hombre con esta descripción es que este juez, del cual nos está hablando este versículo 2, representa la justicia humana caída. ¿Basada en qué? En sus propias convicciones, basadas en sus propios parámetros y no basados en la verdad de la palabra de Dios, no en la verdad de Dios, porque dice que era un hombre que no temía a Dios ni a los hombres. O sea, ni siquiera no lo regía ni los estatutos de Dios ni los estatutos
constitucionales de una nación, eran sus propios parámetros. ¿Y qué es lo que queremos hoy en día como sociedad? Lo que yo piense. ¿Y qué es lo que usted va a decir? Bueno, de que no me afecte a mí, eso no hay problema, haga lo que usted le dé la gana. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, ¿sí o no? Pues amor es amor, pues si eso no me afecta a mí, ellos verán que hagan allá lo que ellos les dé la gana. Pero por esa indiferencia que nosotros tenemos como iglesia, es que ese tipo de cosas están cambiando la sociedad en la cual usted y yo estamos viviendo. Y el día que usted y yo despertemos de eso, vamos a estar a años luz de poder nosotros traer una solución. La solución siempre es Cristo. Y no podemos ser nosotros indiferentes a lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, Jesús aquí este juez representa la justicia humana caída. Ahora bien, Jesús no dice que para comparar, Jesús habla de este hombre, de este juez, dice esto no lo dice para compararlo con Dios, más bien lo habla es para contrastarlo. Él va a hacer un contraste con este juez injusto. ¿Cómo? Pues si incluso un juez que es injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más el Dios justo va a hacer justicia a sus elegidos o a sus hijos? O sea, ese es el contraste que el Señor va a realizar. Pero también Jesús nos enseña algo glorioso en esto. Y es que Dios no es como los hombres. Nosotros tenemos que entender, Dios no es como los hombres. Porque mientras el juez de la parábola es indiferente, nuestro Padre Celestial es compasivo, es fiel y es justo. Eso es lo que para nosotros nos tiene que llenar de una paz tremenda. Que el juicio que se va a hacer con nosotros es un juicio ¿qué? Justo, porque el juez que tenemos es justo. Ahora, veamos ahora el versículo 3. Hablemos ahora entonces de la viuda persistente. Dice que era una viuda que era persistente. Y la vida de esta viuda persistente es una imagen del creyente débil, pero de un creyente débil que persevera. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí nosotros tenemos que mirar al hablar de la viuda. Miremos qué es una viuda. Hoy por hoy una viuda en esta sociedad la pueden catalogar como una mujer empoderada, ¿cierto? Una mujer que quedó libre, puede volver a casar, ahora tiene plata y puede hacer lo que le dé la gana. Sí, hoy por hoy. Yo lo que quiero decir es cómo nos toca es, ¿qué nos quiere decir el Señor con esta figura de una viuda en el primer siglo? Entonces nos tenemos que ir a qué representa una viuda en el primer siglo. Entonces, la viuda en el mundo antiguo era un símbolo de ¿qué? De vulnerabilidad. Era un símbolo de vulnerabilidad porque era una mujer que no tenía esposo, ¿cierto? No tenía esposo, no tenía posición social y no tenía economía. Entonces, hacía parte de las personas menos favorecidas de la sociedad. Eso era una viuda, ¿cierto? Por eso Lucas es uno de los evangelistas que toca muchos puntos de las personas menos favorecidas. Por eso habla de los pobres, de los mendigos, de las mujeres, de las viudas. Él toca mucho ese tipo de personas, porque en su enfoque como evangelista habla mucho de las personas menos favorecidas. Y acá está esa parábola que él nos está trayendo, Lucas, ¿cierto? Que nos trae una de las personas menos favorecidas en la sociedad. Y esta descripción de esta mujer nos recuerda que esta mujer representa los verdaderos hijos de Dios, que son vistos en el mundo como personas débiles, pero ante los ojos del trono de Dios somos poderosos, delante de los ojos de Dios. Ahora, lo que el texto nos dice también, pero no nos dice de esta mujer, dice que no dejaba de clamar, nos dice que no dejaba de clamar. Dice, hazme justicia de mi adversario. Entonces, esto nos muestra una oración sencilla, pero una oración que es poderosa. Lo que esta mujer está pidiendo. Esta mujer no está exigiendo, esta mujer no está manipulando, simplemente insiste
con confianza y está pidiendo ¿qué? Justicia. Y esto nos tiene que enseñar mucho a nosotros es cómo son nuestras oraciones. ¿Sí? Nuestras oraciones a veces están envueltas no en cosas justas. O a veces nosotros en nuestras oraciones tratamos muchas veces de manipular al Señor. ¿Sí? Señor, si tú me das esto, entonces yo hago esto. ¿Correcto? Entonces, ese no es el tipo de oración que nosotros tenemos que hacer. Pero bueno, ese no es el punto aquí en el cual yo quiero profundizar. Lo que tenemos que mirar es cuál es lo que esta mujer está haciendo, nos lleva a decir, ella es, hazme justicia a mi adversario. Es una oración que no está exigiendo, no está manipulando, simplemente insiste con confianza acerca de que se haga justicia. Aquí entonces hay una enseñanza preciosa. Al ver nosotros esta viuda, Dios nos muestra a nosotros que Dios no responde por mérito de quien ora. Dios no responde nuestras oraciones por el mérito de quien está orando. O sea, el Señor no se pone a mirar cuál es su estatus social, cuál es su economía. No, el Señor, ¿cierto? Es por fidelidad de su pacto por los suyos. El Señor responde con fidelidad del pacto con los suyos. Ahorita vamos a entrar un poquito a profundizar más esto de cuando hablemos acerca de la respuesta que el Señor va a decir que Él va a hacer justicia a los escogidos. ¿Correcto? Entonces, lo que podemos aprender acá también es que la perseverancia en la oración no cambia a Dios. La perseverancia en la oración no cambia a Dios, nos cambia es a nosotros. Porque si usted se va viendo, su oración va cambiando. Desde el primer día que usted empezó a orar por algo, a la oración que usted está levantando después, porque a medida va avanzando, va madurando y el Señor le hablando en su palabra y se va dando cuenta, ¿cierto? De que va madurando, usted va cambiando. Cuando perseveramos en la oración, Dios obra entonces ¿en qué? En nuestros corazones. Él está obrando en nuestros corazones. No es que el Señor es un rogado. No, dímelo 3 veces más. No, o sea, el Señor está tratando es que nuestro corazón, preparándonos para lo que nosotros necesitamos o debemos recibir. Entonces, cuando un creyente ora una y otra vez, aunque no vea resultados, demuestra que su esperanza no está en las circunstancias. ¿Correcto? Repito, cuando un creyente ora una y otra vez, aunque no vea resultados, está mostrando que su esperanza no está en las circunstancias, sino que está en ¿qué? En el carácter de Dios. Entiende quién es Dios. Correcto, entiende quién es Dios. Y esa perseverancia es fruto del Espíritu Santo que obra en el corazón regenerado del creyente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y vemos a la luz de esta mujer que es la viuda. ¿Bien ahí? Ahora mirémonos el versículo 4 y 5. Cuando nosotros miramos los versículos 4 y 5, vamos a mirar la demora del juez, porque eso es lo que nos muestran estos versículos. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, le voy a hacer justicia a esta viuda. ¿Correcto? Entonces, la demora del juez es la fe probada en la espera. Es la fe probada en la espera. ¿Cuánto persevera o espera usted en la oración? Yo pregunto, ¿usted tiene paciencia para orar? Yo no. Yo me voy como desesperando muchas veces, porque uno quiere que respuestas rápidas. Y si no fue así, pues a veces la gente trata de ayudar a Dios, ¿sí o no? Señor, ¿esta mujer es para mí o no es para mí? Y si no respondió en 2 semanas, y ayuda, ¿sí o no? Y después se convierte en su dulce tormento, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces la demora en la respuesta es la fe probada en la espera, ¿correcto? Entonces, dice en estos versículos, ahí los leímos, este texto nos dice que durante un tiempo el juez ignora
el clamor de la viuda. Y lo que Jesús quiere que entendamos aquí es algo importante. La demora de Dios no es su negación. La demora de Dios no es su negación. Ahora bien, el juez se dio por cansancio, porque es lo que nos dice a nosotros el versículo 5. Él se dio por cansancio, no va a hacer que me la huele, ¿sí o no? Entonces, pero Dios no responde por presión. Dios no responde por presión, sino por propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en la vida del que está orando? Porque cada demora en la oración es una oportunidad para probar y fortalecer nuestra fe. Eso sí tenemos que entender, que eso lo que hace es a nosotros, ¿qué? Fortalecernos nuestra fe. Cuando nosotros miramos esto desde la teología, esto se define como el obrar soberano de Dios. Y eso es lo que muchas veces digo, tenemos que tener paciencia, porque Dios es ¿qué? Soberano. ¿Quiere usted dar la instrucción a Dios de cómo es que tiene que orar en su vida? No, Dios es soberano. Sí. Él usa incluso la espera para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a depender de su tiempo perfecto. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Tenemos que mirar entonces ejemplos en la Biblia. No crea que es que usted es el primero en el cual el Señor está ensayando. Si usted ve a la Biblia, usted va a ver ejemplos de muchas personas que tuvieron que esperar y que hoy son referencia nuestra, que los admiramos, que sacamos grandes enseñanzas de esas. Si yo les hablo a ustedes, por ejemplo, de Abraham, ¿qué me van a decir ustedes a mí? ¿Abraham quién es? El padre de la fe. Y Abraham le tocó duro. Abraham salió de su tierra y ¿qué le prometieron? Una nueva tierra. Y Abraham murió sin ver la tierra. A Abraham le prometieron un hijo. ¿Y la mujer quedó en embarazo al otro día? No. Tuvo su tiempo para tener que esperar. Pero Abraham se desesperó, siendo el padre de nuestra fe, y tomó un atajo. ¿Y de ese atajo quién salió? Ismael. ¿Cierto? Entonces, el Señor, tenemos que aprender a confiar en los tiempos perfectos de Dios. Así como Abraham aprendió a esperar en los tiempos perfectos de Dios. A David lo ungen como rey, siendo un peladito que cuidaba ovejas. Y si usted sigue leyendo, Samuel dice, y David fue ungido por Samuel rey. Voltee la hoja. Dice que luego David fue llamado por el rey Saúl que fuera a la casa porque tenía tormento, entonces él tocaba el arpa. Y uno dice, pero este ya no fue ungido por rey. Él tuvo que aprender a esperar para poder también. Dios tenía un propósito y David iba a ser rey. Y por eso nosotros podemos entender que es uno de los grandes reyes que tuvo Israel. Pero él que aprendió a esperar. Miremos otra persona que aprendió a esperar. Que esto les encanta a las mujeres, que la han estudiado mucho. Ana. Ana tenía un esposo que llamaba ¿cómo? Elcana, ¿sí o no? Y tenía una amiga muy querida que se llamaba ¿cómo? Penina. ¿Y cuál era el deseo de Ana? ¿Y cuántas veces subió Ana a llevar ofrenda al Señor y le llevaba de lo mejor porque quería quedar en embarazo? Varias veces. ¿Sí o no? Hasta que el Señor le dio su hijo. ¿Quién? Samuel, ¿cierto? Samuel. Pero solo hasta que Ana entendió que ella tenía que entregar ese altar que ella había levantado en su corazón, ella no quedó en embarazo. El tiempo le llevó a entender, ¿cierto? Que se tenía que contentar con lo que el Señor le había dado en el momento, ¿cierto? Y que eso que ella tanto anhelaba, cuando lo soltó, fue que vino, ¿correcto? Entonces, todos aprendieron
que la fe verdadera persevera cuando parece que el cielo está cerrado. Tenemos nosotros entonces como cristianos, tenemos que aprender que la fe verdadera persevera aun cuando usted siente que las oraciones suyas están quedando pegadas del techo. Porque Dios sí te está escuchando, sí nos está escuchando. Matthew Henry, ¿cierto? Hay una frase que dice, la oración perseverante no vence la resistencia de Dios, sino la resistencia de nuestro propio corazón. ¿Sí? ¿Verdad qué bonita esta frase? La oración perseverante no vence la resistencia de Dios, sino la resistencia de nuestro propio corazón. Vámonos al versículo 6 y 7. En el versículo 6 y 7, ahora miremos el contraste de lo que el Señor, acá está el corazón de la parábola, el contraste divino del juez injusto que oyó y ahora Dios que es nuestro juez justo. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Dice el Señor. O sea, este que fue injusto, que era un juez injusto y dio justicia a esta mujer, ¿cuánto más el juez que es justo, que es nuestro Dios? ¿Sí o no, querida iglesia? Entonces, acá está revelando el Señor Jesús en estos dos versículos la clave doctrinal de esta parábola. ¿Y qué es lo que podemos decir de lo que el Señor está diciendo aquí? Dios escucha a sus elegidos. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ojo, no dice a todos los que oran, sino a sus escogidos. Y yo sé que ahí más de uno se va a retorcer. ¿Sí? Ay, ¿cómo así? Aquí el Señor nos está diciendo que nos está hablando, Dios escucha a ¿quiénes? A sus escogidos. No dice que a todos, sino a sus escogidos. Y ojo, no me pierda ahí. ¿Quiénes son los escogidos? Es la pregunta. Los escogidos son aquellos que fueron llamados por gracia, redimidos por Cristo y sellados por el Espíritu Santo de Dios. El punto central que Jesús está tocando aquí no es simplemente que Dios oye las oraciones de las personas, sino que Él responde con favor y fidelidad las oraciones de aquellos que le pertenecen. Eso es lo que el Señor Jesús está tocando. Ese es el punto central. Porque sí, Dios oye las voces, Dios oye todas las voces, pero solo escucha con deleite. Ojo con esto, porque ahí está la diferencia. Dios escucha todas las voces, pero solo escucha con deleite las oraciones de sus hijos, de sus escogidos, porque llegan ante Él por medio de Cristo, que es el único mediador. Entonces, familia, porque es que hay una realidad tan grande como el mar. No todos los que oran tienen comunión con Dios. No todos los que oran son escogidos de Dios. Porque muchos oran, movidos ¿por qué? Por remordimiento, por necesidad, pero no tienen comunión con Dios. Muchos oran por desesperación, pero no hay comunión. ¿Cuántas personas dicen que no creen en Dios? Móntelos en un avión y digan, este avión va para tierra. Hasta el incrédulo más grande empieza a orar. ¿Sí o no? Entonces, pero solo los que han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo pueden tener la certeza de ser escuchados como hijos. Eso es el punto que el Señor quiere tocar aquí. Por eso cuando Jesús dice que hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, está afirmando que los que perseveran en oración es una señal de fe verdadera. Porque es que esa es la diferencia. ¿Quiénes perseveran en la oración? Sus escogidos. ¿Sí? Y aquí entonces hay que empezar a hablar de pronto, si nos chilla la palabra que Él solamente escucha la oración de sus escogidos, como dice ahí, hay que hablar sí, hay una gracia común, ¿sí? Pero también hay una gracia salvadora.
y esa gracia salvadora la que ha tocado a cada uno de los que le pertenecen a Él. Sigo adelante. La oración entonces no es el medio por el cual nos ganamos usted y yo el favor de Dios. No. Yo tengo que orar para que el Señor me quiera. No. Porque es que la palabra de Dios nos dice es que ustedes me aman porque yo les amé primero. O sea, usted no tiene que hacer nada para que Dios lo ame a usted, ni para que usted le caiga bien a Dios. No puede usted creer o entender que usted ora para ganarse el favor de Dios, sino más bien que la oración es el fruto de haber sido alcanzado por su favor. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. ¿Correcto hasta ahí? Seguimos. Vámonos al último versículo, versículo 8. Dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, esto conecta con lo que él venía hablando. Lo que quiere decir aquí en otras palabras es, ¿seguirá habiendo creyentes que oran? ¿Creyentes que perseveran en la oración? Que Jesús termina con una pregunta, no buscando información, sino para que usted y yo nos examinemos. Esta parábola finaliza así, y así vamos a finalizar también nosotros el sermón de hoy. Examinándonos. La fe verdadera se muestra en una vida de oración constante. La fe verdadera se muestra, ¿cierto?, en una vida de oración constante. Donde no hay oración, no hay fe. Donde hay fe, hay comunión. Y donde hay comunión, hay perseverancia, hay constancia. Ahora bien, querida iglesia, esta pregunta que Cristo hizo hace más de 2000 siglos, atraviesa los siglos y llega hoy a nuestra iglesia y llega hoy a sus oídos. ¿Estamos orando como si realmente usted y yo creyéramos en Dios? ¿Estamos orando como si usted y yo creyéramos verdaderamente en Dios? ¿O nuestra falta de oración demuestra que confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la soberanía de Dios? El propósito de Jesús es que sus discípulos entiendan que orar sin desmayar es el fruto natural de una fe bíblica y una fe que es viva. Una fe que no depende de emociones, sino de el pacto eterno de gracia con su pueblo. Una fe que no se rinde ante el silencio, sino que espera porque sabe que ha creído. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esta parábola entonces no se trata de convencer a Dios, sino de mantener viva la fe de los escogidos. El mismo Espíritu que nos llevó a Cristo es quien nos mantiene a nosotros de rodillas. Para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que estemos siempre intimando nosotros con nuestro Dios, porque cuando usted no sepa qué orar, qué decir o qué hablar, bien lo dice en Romanos, que Él es el que intercede ante nuestro Padre con gemidos indecibles. Y mientras nosotros esperamos el juicio final de su reino o la consumación de los tiempos, seguimos clamando de día y de noche, sabiendo que nuestro Dios no es injusto para olvidar nuestras oraciones. Hay una frase también de John Owen: el que ha sido salvado por gracia, ora perseverantemente. Amén. Vamos a orar.